en su bondad. Capítulo 7. La luna destrozada colgaba en el cielo, su luz irradiaba por toda la ciudad de Vale, bañando las calles con su resplandor lunar. La ciudad misma estaba bulliciosa hasta un punto casi irritante. Los coches tocaban la bocina constantemente, el ruido se hacía inmediato en todas direcciones y los niños gritaban en brazos de sus padres. El olor dentro de la ciudad desprendía una esencia mixta. Los diversos aromas dulces de las panaderías y los puestos de perritos calientes con olor a pan se mezclan con el olor fétido de los callejones y los contenedores de basura. Esta situación no era una que le agradara demasiado, la gente apiñada en las calles de esta manera inquietaba sus instintos, pero sabía que no correría ningún peligro hasta el momento. Emerald y Mercury flanqueaban sus costados, los dos observaban constantemente sus alrededores con feliz atención. Estaban bien entrenados, a pesar de sus constantes disputas y personalidades inadecuadas, podía confiar en que harían el trabajo en la mayoría de las circunstancias. Incluso entonces, pronto no los usaría tanto, después de que adquiriera el resto de los poderes de doncella. No te vuelvas codicioso, su mente le recordó, Amber tenía todo el poder de los poderes de las doncellas y todavía no era lo suficientemente poderosa como para enfrentarlos a los tres juntos. Si bien estaba segura de que ya era alguien de mayor calibre que Amber y con la mitad del poder, Amber era poderosa por derecho propio. Y perder ante tres oponentes hábiles debido a su dependencia del poder y la falta de habilidad adecuada era ciertamente algo de lo que debería tomar nota. No dejes que la arrogancia vuelva a ser tu perdición, suspiró y cerró sus ojos color ámbar por un momento mientras doblaba la esquina de un callejón cercano. Inmediatamente el clamor de la ciudad comenzó a disminuir, y el olor se volvió cada vez más desagradable a medida que avanzaban hacia el oeste. ¡Puaj! Mercury se quejó, ¿por qué tienen que elegir lugares de reunión tan asquerosos? Tranquilizarse. Emerald siseó, lo que provocó otro comentario sarcástico de Mercury. No mucho después, los dos volvieron a intercambiar golpes verbales. Ella contuvo el inmenso deseo de atacar a los dos por ganarse su ira en un momento como este, pero logró contener el fuego y un sonido de disgusto salió de sus labios. Niños. Dijo, y todos los sonidos de charla cesaron. Sus labios se curvaron ante esto. Tenemos asuntos que atender aquí, continuó, sin volverse para mirarlos. Les aconsejo a ambos que lo tengan en cuenta. No escuchó una respuesta, pero sí los escuchó moverse nerviosamente a sus costados. Bien, gobernar por miedo no inspiraba la mayor cantidad de camaradería, pero significaba que las posibilidades de traición eran bajas. ¿Por qué temerían las consecuencias inminentes al hacerlo? Incluso entonces, ella podía entender su descontento incluso si no lo expresaba activamente. Otro encuentro con Adam. Esta vez lo harían cara a cara. Discutiendo sus acciones inmediatas y lo que estarían haciendo. Es cierto que deseaba tener un mejor control sobre el macho. Intimidarlo aún más para que se sometiera solo conduciría a una batalla, una en la que ella estaba segura de que ganaría, pero, una que no resolvería nada. Si mataba a Adam, Colmillo Blanco se volvería inmediatamente contra ella y, aunque eran inmensamente incompetentes, su número era inmensamente útil para sus objetivos. Si Adam muriera, simplemente serían bestias de mente débil, no mejores que los Grimm, excepto que podrían arruinar sus planes al hacer algo idiota, algo que llevaría a que sus objetivos fracasaran. Sacudió la cabeza para alejar estos pensamientos mientras se acercaba al área de reunión designada. Simplemente necesitaría tragarse su orgullo, por ahora, y cuando llegara el momento y su asociación cumpliera sus términos. Bueno, ella no vio ninguna utilidad en mantener vivo al pequeño toro. Acercándose al pequeño almacén que habían elegido, sus ojos ámbar localizaron varios gruñidos de colmillo blanco cerca de los bordes del almacén, mientras otros dos estaban en la entrada, haciéndoles gestos para que entraran. Normalmente, ese método de entrada no era algo en lo que finalmente confiara, pero Adam sabía que no debía atacar. Si se hubiera atrevido a insultarla de esa manera, entonces habría hecho que Emerald y Mercury obligaran a sus hombres a verla derretir los cuernos que tenía en la cabeza. Al entrar al almacén, su nariz inmediatamente se arrugó con disgusto ante el olor abominable. Sabía que debían haber elegido lo mejor para mantener el secreto. Sin embargo, el olor de las alcantarillas obstruyendo sus sentidos durante una reunión no era algo particularmente placentero. Prácticamente podía saborearlo en su lengua. Adam estaba colocado en el centro del deteriorado almacén, su alta figura estaba de pie con la espalda erguida, los labios hacia atrás en una expresión delgada y neutral, mientras su mano colgaba libremente sobre la katana que descansaba sobre su cintura.
En otra vida podría había sido atractivo, pero a ella simplemente le parecía pretencioso en cierto modo. Como si estuviera poniendo cara de valiente para que sus hombres lo vieran, y si ese era su método para hacerlo, entonces debería darse cuenta de que no era tan intimidante como deseaba parecer. Adam. Saludó con un tono alegre, manteniendo sus movimientos a un ritmo lento, pero silbando como olas tranquilas. Ella no estaba intentando usar su figura tentadora para seducir al hombre. No creía que él tuviera un hueso en su cuerpo para las mujeres que no estuviera dirigido hacia una obsesión enfermiza por una chica específica. Sin embargo, tales movimientos pondrían a sus hombres en peligro. Con la guardia baja, dejándolos más susceptibles a un ataque demasiado fácil si la situación lo requiere. Ceniza. Gruñó sin asentir, la mano sobre su arma se levantaría, ahora cruzada sobre su pecho. Estaba vigilado, claramente. Sin embargo, la posición suelta de sus brazos le facilitó atacar en caso de necesidad. «Confío en que las cosas se hayan mantenido a la altura por tu parte», preguntó ella, haciendo que sus ojos se entrecerraran a través de su mascarilla. Parecía disgustado por su elección de palabras, mientras asentía. «Lo somos. A pesar de que arrestaron a Torchwick, nunca lo necesitamos». Habló, un poco mordaz en su tono. «Hemos logrado continuar con los robos de polvo. Cuando llegue el festival, tendremos más polvo del necesario». Bien. Las cosas iban bien entonces, le preocupaba que se hubieran estropeado sin Roman. Por supuesto, continuó, cuadrando los hombros. Nunca habríamos asumido la pérdida en Mountain Glen si nos hubieras informado de la interferencia de Beacon. Ese día perdí muchos hombres valiosos. Estaba enojado, eso era lo que ella podía decir. Si bien quería decirle que cuidara su tono, era mejor seguir la ruta manipuladora, necesitaba que se cumplieran sus objetivos, irritar al pequeño toro no la ayudaría. «Entiendo, Adam», dijo, hablando con una voz mucho más diplomática de lo que hubiera deseado. «Sin embargo, debemos mantener ocultos nuestros roles en Beacon, no teníamos forma de conocer su misión a tiempo y habría sido sospechoso. Eso no es lo suficientemente bueno». Él prácticamente gruñó y su temperamento estalló. ¿Había olvidado cómo empezó esta pequeña relación? O ganaría recursos o ganaría la muerte. El hecho de que hubiera ganado agallas en un corto lapso de tiempo la irritaba, quizás ahora sabía lo importante que era el colmillo blanco para el plan. Después de reunirse con Azel y enterarse de la existencia de Salem, solo ganaría más confianza y, como tal, se veía a sí mismo por encima de su posición. Sus dedos se curvaron en puños rígidos, los nudillos se blanquearon mientras su ira estalló volcánicamente desde dentro de su núcleo. Los ojos ámbar se iluminaban con un tono resplandeciente que recordaba la penetrante luz del sol mientras miraba al hombre alto. «Háblame de esa manera otra vez, Adam, y perderás mucho más que solo tus hombres». Ella escupió con un tono venenoso, el hombre encontró su mirada dura con la suya propia, pero retrocedió a regañadientes, un resoplido escapó de sus labios cuando se dio la vuelta. Pudo ver que su lenguaje corporal era agresivo. Mucho, Emerald y Mercury estaban en sus propias posturas, listo para el combate. Sin embargo, sabía que no sería necesario. Adam retrocedió con los puños temblorosos y enojados, dejando un suspiro constante. «¿Tenemos lo que querías? ¿Hay algo más?» «Oh, sí. Una cosa más», hizo una pausa, haciendo que su mirada se estrechara con sospecha. «Necesito que mantengas a mis subordinados contigo durante 2 semanas. Durante el período de vacaciones escolares». No era lo ideal, de eso estaba seguro. Sin embargo, Beacon había decidido preparar algo bastante especial. Después de Debreach y la posterior explosión que siguió, muchos estudiantes estaban desanimados y habían perdido a familiares o seres queridos. Debido a que el baile ya ocurrió, no habría mucho para aliviar a los niños. La solución de Beacon fue organizar una especie de festival y baile dentro de la escuela, exclusivamente para los estudiantes que no tenían familias a quienes ir durante las vacaciones. No podía arriesgarse a parecer ni remotamente sospechosa al hacer que todo su equipo se quedara en Beacon, por lo que Emerald y Mercury debían quedarse con sus familias hasta que terminara el receso. Aunque lamentablemente la obligaron a asistir al festival. Sin embargo, sirvió como un método adicional para espiar a Colmillo Blanco, y aunque dudaba que Adam revelara algo delante de ellos, valió la pena para cubrir todos los terrenos. No esperaba que ninguno de los dos disfrutara la experiencia, y por lo que parecía, Adam tampoco. Parecía molesto, si la forma en que sus hombros se habían vuelto aún más rígidos era algo a tener en cuenta. Todo su lenguaje corporal gritaba el de un animal enjaulado. Por un momento se preparó para la batalla.
mientras él también parecía contemplarlo. Al final, la tensión lo dejó enojado, ya que el pelirrojo eventualmente asentía con la cabeza. Muy bien. Tendrán una habitación. Gracias, Adam. Ella sonrió, una sonrisa tan claramente falsa que ni siquiera había intentado parecer convincente. Sin embargo, continúa Webb, redondeando a 2. Cuando estén con los fam, deben seguir mis órdenes. Si me refutan o no me escuchan, entonces el trato se cancela. Acepto estos términos. Dijo fácilmente, pudo escuchar brevemente a Mercury murmurar algunas palabras en voz baja sobre toros o algo por el estilo, pero lo ignoró. Esto no era ideal para ella, pero definitivamente tampoco era ideal para Colmillo Blanco. Adam no era alguien completamente bajo su control, al menos no todavía, esperaba no tener que matarlo antes de la caída de Beacon. Pase lo que pase, no importaría lo que decidiera hacer. Gracias Adam, me iré. Porque ella lo mataría, sin importar lo que pasara al final. Beacon había sido todo lo que esperaba que fuera, y más. Llegó a Vale esperando lo peor. Ser reconocida, alabada y vista como una cazadora idolatrada, alguien a quien nunca nadie podría acercarse. Estar sola y tener una pareja que la viera más como un objeto o una idea que como una persona real. Sin embargo, sus esperanzas habían sido más fuertes, esperaba encontrar amigos, encontrar personas que pudieran estar a su lado contra las fuerzas de Grimm, luchar con ella y reír con ella. Quería amigos y camaradas, no fans. Ella ganó eso y mucho más. Ganó amigos, aliados y griega. Ella se sonrojó y sacudió la cabeza para aclarar esos pensamientos. Contra lo que había esperado, hoy no sería exactamente un día feliz. Su receso comenzó oficialmente mañana, y muchos estudiantes abandonaron Beacon hoy o el día anterior. Ya se habían despedido del equipo Ruby, menos el B, ella aparentemente se quedaría, y algunos otros amigos que habían hecho en su momento dentro de Beacon. Ahora era el momento de despedirse de ella. Sus padres habían insistido en que regresara a Mistral para las vacaciones. Aparentemente, Jaune se quedaría en Beacon durante las vacaciones, mientras que Ren y Nora no tenían exactamente un hogar al que regresar. Sabía que tenía suerte. Muchos estudiantes no tenían familias a las que regresar y, en primer lugar, debería estar feliz de tener un lugar que visitar. Sin embargo, ella no lo era. Este equipo se sentía como su familia, a pesar de que solo los conocían desde hacía medio año, eran muy amigos y confiaban inmensamente el uno en el otro. Nora pareció inmediatamente unirlos a todos y verlos como una gran familia, y aunque la idea era un poco divertida al principio, no pudo evitar sonreír porque estuvo de acuerdo. Ella y su equipo se acercaron al muelle de aterrizaje de Bullard. Ojos esmeralda escanean la escena de una veintena de estudiantes arrastrando los pies dentro de la gran aeronave. De hecho, Beacon había ofrecido a los estudiantes vuelos gratuitos a sus respectivos reinos. Otra cosa que supuso que probablemente se debía a la infracción. En realidad, no muchos eran de Mistral, como parecía, lo cual tenía sentido, Mistral tenía Aven, por lo que no tenía sentido viajar hasta Vale para ir a la escuela. Al menos eso es lo que pensaban la mayoría de los estudiantes. Sus pensamientos fueron rápidamente interrumpidos un momento después, cuando un torpedo de puro músculo y panqueque se estrelló contra su espalda, la pequeña figura envolvió sus brazos alrededor del torso de Pirra, aferrándola con fuerza. No. No te vayas, Pirra. La pelirroja suspiró, una suave sonrisa se formó en sus labios mientras ponía una mano sobre el antebrazo de su amiga, miró por encima del hombro, aunque solo tenía la capacidad de ver una pequeña parte del cuerpo de Nora. Está bien Nora, solo estaré fuera por una semana y media. No estaré fuera para siempre. Sin embargo, las palabras no parecieron tener mucho efecto, porque la niña sacudió la cabeza contra la espalda de Pirra, las palabras amortiguadas entre su ropa. A ella, realmente le gustaba este equipo, y eran momentos como este los que demostraban cuánto realmente se preocupaban por ella. Ren le lanzó una mirada de disculpa, colocando una pequeña mano sobre el hombro de Nora mientras intentaba, y fracasaba, separar a la niña de su cuerpo. Nora, suspiró. Pirra no puede llegar tarde y su vuelo sale en 2 minutos. Estoy seguro de que sus padres la extrañan mucho, no deberíamos retenerla así. La chica simplemente gimió en respuesta, lo que finalmente hizo que el líder del equipo se acercara, con una pequeña y tranquilizadora sonrisa en su rostro. Hola Nora, Pirra todavía tendrá unos días con nosotros cuando regrese, de todos modos, ya sabes, podremos pasar mucho tiempo con ella entonces. ¿Qué tal si vamos a la sala de juegos? ¿Como equipo? Eso pareció calmarla un poco, la chica alguna vez hiperactiva mirando con un ojo a los dos hombres de su equipo.
¿En realidad? ¿Sí? Habló con alegría, mientras Ren le pasaba una mano por el hombro de manera reconfortante. Te haré algunos panqueques cuando regresemos adentro. Y luego cazaremos a Grim dentro del bosque Esmeralda. Está bien, eso parecía haber funcionado finalmente. Tenía que admitir que estaba bastante sorprendida por la reacción, aunque tenía mucho sentido. Nora era huérfana. Pirra había tenido la suerte de nacer en una familia decentemente estable, mientras que Nora nunca tuvo a nadie además de Ren. Esta fue su primera familia real, y tener alguno de ellos ausente, aunque sea por algún tiempo, resultaría en emociones encontradas para el portador del martillo de su equipo. Nora dio un paso atrás, e inmediatamente abrazó a Pirra con fuerza una vez que se dio la vuelta. Le dio unas palmaditas en la espalda antes de soltar a la chica y dar un paso hacia Ren. El pistolero de su equipo tuvo una reacción mucho más silenciosa, pero sí notó el indicio de emoción detrás de esos brillantes ojos rosados. Él la abrazó, uno que ella rápidamente le devolvió mientras los dos intercambiaban algunas palabras. La soltó unos segundos después, antes de que ella diera un paso hacia el último miembro de su equipo. Y sus entrañas parecieron retorcerse. Se reprendió internamente a sí misma. A pesar de no haber perdido ni una sola derrota en múltiples torneos, y a pesar de ser aclamada como un gran prodigio, ella todavía luchaba con él. Él le dedicó una brillante y reconfortante sonrisa. Uno que encendió su estómago en una erupción de mariposas. Sintió que sus ojos instintivamente bajaban, mientras sus manos se entrelazaban nerviosamente frente a ella. Te deberías reducir el ritmo con el entrenamiento durante el descanso, ya has trabajado increíblemente duro. Te mereces un descanso, Jaune. Realmente lo hizo. Entrenaron juntos de 4 a 5 días a la semana durante 5 a 6 horas cada día. Él realmente estaba increíblemente decidido a mejorar, y si bien era cierto que era mucho más fácil mejorar cuanto menos hábil eras, también era cierto que ella nunca había visto a alguien tan decidido o ansioso por mejorar como él, o incluso tan honesto como él. Él se rió y el tono melódico la hizo sentir cálida. Me tomaré un descanso, lo prometo. Aunque probablemente seguiré entrenando con Cinder tal vez 1 o 2 veces durante el descanso. La emoción de repente tomó una espiral descendente, no estaba celosa de la chica, o al menos eso se dijo a sí misma. Estaba inmensamente orgullosa del niño por haber logrado salvar una vida de la forma en que lo había hecho, aún más orgullosa de haberlo hecho una vez más después de ayudar a Cardin en Forever Fall. Tampoco le importaba que los dos entrenaran juntos, tampoco le importaba que él ocasionalmente entrenara con Rubio Yang. Era simplemente la frecuencia. Entrenaban 2 o 3 veces por semana, generalmente a primera hora de la tarde y sin la misma duración que sus sesiones en la azotea. La gran cantidad de tiempo simplemente se sintió demasiado para ella, considerando que la chica no era su compañera. Ni siquiera fue a la misma escuela que Jaune. Aunque ella reprimió esas emociones. Ella todavía entrenaba mucho más con él y pasaba mucho más tiempo con él. Ella no tenía derecho a sentirse como se sentía. Así que ella simplemente sonrió y asintió con la cabeza al chico, quien le dedicó una sonrisa sincera. Te voy a extrañar, Pir. Ella le devolvió la sonrisa, ignorando el tirón de su corazón mientras daba un paso adelante y abrazaba al rubio con fuerza. Él se quedó rígido por la sorpresa dentro de sus brazos por un momento, antes de que sus brazos se levantaran y envolvieran su torso. Ignoró las mariposas en su estómago e ignoró las cejas moviéndose de Nora mientras lo soltaba gradualmente y daba un paso atrás, dándole a su compañero y líder del equipo una brillante sonrisa. Yo también, Jaune. No puedo esperar a verlos, a todos ustedes de nuevo, una vez que regrese. Ella ignoró el suspiro de Nora y se volvió hacia el toro. Cada paso hacia allí le pesaba, pero finalmente se tragó los sentimientos dentro de sus entrañas y entró en la nave, volviéndose para darle a su equipo una última sonrisa. No podía esperar a volver, y no podía esperar para finalmente mostrarle a Jaune que podía ser más de lo que ya era. Habían pasado unos días desde que el 60% de Beacon partió para ver a sus familias. Los pasillos eran mucho más escasos y la atmósfera general era mucho menos animada y brillante que antes. Eso es, hasta hoy. El festival Beacon Break estaba en pleno apogeo. A pesar de que la mayoría del cuerpo estudiantil ya se había ido, muchos todavía permanecían dentro de Beacon, al menos lo suficiente como para que el festival realmente pareciera un carnaval en toda regla. Los pasillos de Beacon estaban decorados hasta el borde, con varios colores que combinaban perfectamente con la temporada de otoño.
Se podían ver varios puestos de carnaval por todas partes, desde el patio principal hasta los distintos pasillos dentro de la escuela. Mientras tanto decidieron usar el salón de reuniones para realizar un baile. Fue increíble. Sin embargo, estaba genuinamente sorprendido de que los estudiantes voluntarios y maestros hubieran logrado crear esto en solo 3 días, considerando que la señora Goodwitch estaba involucrada. Bueno, había muy pocas cosas que esa mujer no pudiera hacer. El equipo JNR incluso había logrado de alguna manera convencer a Blake, el único miembro restante de su equipo, para que se uniera a ellos en las actividades festivas. Fue incluso más difícil de lo que esperaban. A pesar de casi media hora de intento, la niña finalmente aceptó. Para gran alegría de ellos, sobre todo de Nora. Sin embargo, el festival no fue del todo perfecto. Reprimió un gemido de molestia cuando el tercer anillo que lanzó rebotó en sus objetivos previstos. Generación de frustración se levantó mientras el hombre que trabajaba en las gradas soltó una carcajada. Oh, qué cerca, muchacho. Compra otro y estoy seguro de que lo conseguirás, solo se necesita un poco de coraje, determinación e intelecto. Aunque supongo que no todos pueden tener rasgos como yo, su frente se torció. Descubrir que el profesor Port estaba vigilando el lanzamiento de los anillos había sido divertido al principio. ¿Ahora? Bueno, ahora solo quería intentar marcar los anillos a través del tupido bigote del hombre, por imposible que fuera. Él no puede. Una tercera voz sonó. Blake estaba de pie con los brazos cruzados, observando el intercambio con poco interés, su mirada amarilla tan distante como siempre. Vaya, gracias por el apoyo moral. No, quiero decir que literalmente no puedes. Los objetivos están claramente manipulados, es imposible lograr que entren. Su sangre se calentó. En todos sus años de vida, en todos sus días de adolescente, había una cosa que menos respetaba: estafadores de puestos de carnaval. Ha perdido demasiado dinero intentando ganar premios para sus hermanas por esos idiotas. El hecho de que su propio maestro le estuviera robando su dinero solo empeoró las cosas. El hombre redondo se rió nerviosamente, frotándose el grueso cuello con una sonrisa tímida. Supongo que no todos pueden soportar las probabilidades de lo imposible. Se alejó enojado, siendo seguido por los demás mientras un resoplido salía de sus labios. Habían estado deambulando por los puestos durante la última hora más o menos. De alguna manera, milagrosamente no había ganado ni un solo juego hasta el momento. Ren logró ganar en un puesto de lanzamiento de dardos, Nora ganó un concurso de comer pasteles e incluso Blake había ganado primero en algo. Ahí, Jaunei, una mano le dio una palmadita en el hombro, la amplia sonrisa de Nora y sus ojos color verde azulado juguetones mientras hacía todo lo posible para mostrar cierto nivel de comodidad para su líder. Estoy seguro de que ganarás algo. A pesar de no compartir el mismo entusiasmo que la pelinaranja, sí apreció su optimismo. Eso siempre fue algo con lo que podía contar. No importa la situación, Nora estaría allí para darle algunas palabras de aliento. Incluso Ren le hizo un pequeño gesto de asentimiento. Aunque le envió a Blake una mirada seca. ¿Por qué no me dijiste que el juego estaba amañado? Preguntó con cierta exasperación. A pesar de que la chica no era parte de su equipo, pensó que ella habría sido lo suficientemente amable como para al menos evitar que arruinara su gravamen. Pensé que sabías. Ella respondió, apartando los ojos de un puesto cercano para mirarlo a los ojos. Era bastante obvio. Supuse que lo sabrías después del segundo lanzamiento, y después no te lo dije. Gimió, agarrándose la cabeza mientras una vena amenazaba con estallarle en la sien. Fue suficiente que perdiera su dinero en estos juegos, pero ahora también había logrado perder su dignidad. ¿Sabes por qué tenemos que pagar por los juegos? No debería gustarle a Beacon que todo esto sea gratis. Ya que se supone que es un festival que celebra lo que hicimos. Ren parpadeó ante esto, bajando los ojos mientras pensaba, antes de asentir con la cabeza unos momentos después. Supongo que esa línea de pensamiento tiene sentido, comenzó, pronunciando las palabras lentamente, como si hubiera estado intentando resolver una ecuación matemática. Aunque tal vez simplemente necesitaban un mejor método para financiar esto. Quieren nuestro dinero. Blake declaró cínicamente, encogiéndose de hombros cuando él la miró con una mirada burlona. Es cierto, probablemente no saben que Port manipuló su juego, pero definitivamente sabían que podían sacar algo de esto. ¿Pero por qué? Exclamó, la frustración de la situación llegó al rubio. Quiero decir, es Beacon. ¿No deberían tener suficiente para este tipo de cosas? Quiero decir, entiendo que el presupuesto de armas y café es caro. ¿Café?
Oleg of Pin. Él respondió, como si esas dos palabras lo explicaran todo. Pero en serio, deberían tener más que suficiente para todo esto. Simplemente haz algo en lo que seas bueno y que no gaste mucho de tu gravamen. Black respondió, haciéndolo detenerse por un momento. Como para responder a todas sus oraciones, los ojos de las rubias detectarían el gran edificio que contenía el área de baile que estaba usando la escuela. A pesar de que la actividad no era tan varonil como le hubiera gustado, era algo que disfrutaba muchísimo y, lo más importante, algo en lo que realmente era bueno. Sonrió para sí mismo, inmediatamente girando sobre sus talones en dirección al baile. Solo para detenerse repentinamente con un grito cuando lo tiraron hacia atrás por el cuello. «Oh, no, no lo hace, señor», exclamó Nora, una mirada tortuosa se posó detrás de esos ojos de colores brillantes, una que le hizo sentir un miedo verdadero como ningún otro. «Todavía tenemos que probar las peleas con espadas de espuma. Vamos, líder intrépido. Quiero ver si has mejorado. Que los dioses lo salven». Después del brutal trueque de Nora, el equipo JNRB se dirigió a la gran área de arriba que albergaba el baile. Era una marcada reminiscencia del baile que se llevó a cabo unas semanas antes, aunque los colores fueron reemplazados por varios tonos de naranja, amarillo, blanco y rosa. Emitía una vibración increíblemente cálida, como si hubiera ven caminando por un bosque en pleno otoño. Se encontró disfrutando del contraste de colores y de cómo chocaba con todo lo que los rodeaba. Varias personas bailaron juntas en el centro de la pista de baile, a diferencia del baile de Beacon, que era mucho más formal, era una inmensa mezcla de ambos estilos y personalidades, y tenía que admitir, no estaba seguro de cómo se sentía al respecto, ver a una pareja pelearse entre sí mientras veía a otro interpretar música clásica era suficiente para darle un latigazo. Vieron varias caras familiares al entrar, y Sam no tardó mucho en aparecer de la nada e inmediatamente tratar de captar la atención de Blake. Tenía que admitirlo, incluso él se sentía mal por lo fría que era, aunque probablemente lo hizo de forma natural y no por despecho como Weiss. Oh dioses, esperaba no verse tan patético, Neptuno también estaba allí, y el peliazul se aseguró de saludarlo con entusiasmo, incluso otorgándole la icónica unión del choque de puños. Si bien definitivamente no eran amigos cercanos ni nada por el estilo, haber ayudado al estudiante transferido con Weiss parecía ser más que suficiente para ganarse su aprecio. Jaune simplemente se alegraba de haberla superado. Ella no había sido algo serio, un simple enamoramiento de cachorros que él también perseguía con entusiasmo. Su madre siempre decía que llevaba el corazón en la manga. Sin embargo, antes de que pudiera sumergirse demasiado en sus propios pensamientos, su atención se dirigiría hacia alguien que definitivamente no esperaba que asistiera al baile. Simplemente no parecía su estilo, aunque no había lugar a dudas. Esa era definitivamente Cinder. Se veía hermosa como siempre, con un vestido naranja brillante que se extendía hasta el final de sus muslos color marfil. Los extremos del vestido eran desiguales y redondeados, causando ligeros efectos ondulantes que le recordaban el fuego cada vez que ella se movía. Esa mirada dentro de sus ojos le dijo que estaba molesta por algo pero que estaba tratando de ocultarlo, sin embargo, la mirada aguda solo hizo que su mirada ámbar se destacara más. Era impresionante, incluso más que otros aquí en Beacon. Ve a hablar con ella, su mente lo urgía, pero sus pies se sentían como piedra, las plantas pegadas al suelo cuando se vio incapaz de acercarse a ella. Ni por su vida podía entender por qué, esta era Cinder, la persona con la que ha estado entrenando durante cientos de horas, la que lo golpeó hasta dejarlo sin sentido y lo familiarizó con el sabor del suelo. Bien, todas esas son buenas razones para no acercarse a ella. Sin embargo, sabía que ella era más que eso cuando quería serlo. Pareciendo haber sentido su agitación interna, el rubio sintió un repentino codo chocar con sus costillas, quedando sin aire mientras se agarraba las rodillas en busca de apoyo. Con una mirada de confusión y total traición, le lanzó a Nora una mirada confusa. «Lo siento». La chica bramó inocentemente, con una gran sonrisa formándose en sus labios. Se suponía que eso sería un empujón. De todos modos. «¿Qué estás haciendo?» Quedarse quieto y mirar no es la mejor manera de hablar con alguien. El calor recorrió sus mejillas, volviendo su piel de un tono rojo remolacha que rivalizaba con el cabello de Pirra. «No estoy mirando. Acabo de notar a Cinder. Yo, no estoy seguro de por qué está aquí, realmente no parece el tipo de persona que asiste a este tipo de cosas». Frunció el ceño, devanándose los sesos con todo lo que sabía sobre Cinder para intentar responder a la anomalía.
Al final no se le ocurrió nada que tuviera sentido. Ni siquiera parecía feliz de estar aquí. Nora pareció fruncir el ceño por unos momentos, aunque esa expresión pronto cambió cuando un brillo lleno de picardía se apoderó de sus ojos. Reprimió un sonido de disgusto cuando Nora le golpeó el brazo con entusiasmo. Tengo una idea. Ve allí y pídele que baile. Parpadeó una, dos y finalmente una tercera vez. No. Vamos. Me matará solo por pensar en ello. Ella da miedo, incluso más miedo que Godwitch a veces. La pelirroja puso los ojos en blanco y lo despidió. No seas tan cobarde. Ella ya ha peleado contigo antes, ¿no? No es que vaya a ser peor que cuando ustedes dos realmente pelearon. Eso, era cierto, incluso entonces todo se sentía mal. Como si estuviera haciendo algo que nunca debería considerar en primer lugar. ¿Tenía novio en Haven? No, probablemente ya lo habría mencionado, ¿le desagradaba? No, ella ha dejado claro que se llevan bien. Entonces, ¿qué fue? Al no encontrar una respuesta clara, cedió con un fuerte suspiro y encorvó los hombros en señal de derrota. Bien, está bien. Ve a buscar a su intrépida líder. Líder temerosa. Él simplemente la ignoró y siguió adelante, con un lenguaje corporal que reflejaba el de un recluso a punto de pasar por alto su audición. Estaba tan condenado. Barra tenía una amplia y brillante sonrisa en sus labios mientras veía alejarse al líder de su equipo. Lo había hecho bien, el comienzo de sus planes se desarrolló sin ningún problema. Podía sentir a Ren mirándola con ojos curiosos, tal vez incluso confundidos. Cambiando su mirada para encontrarse con la de él, ella inclinó la cabeza en una pregunta silenciosa. El pelinegro suspiró, cerrando el ojo ese mientras bajaba la cabeza. Ella conocía esa mirada. Era la mirada pensante de Renly. Cuando tenía algo que decir pero estaba tratando de descubrir cómo decirlo correctamente. Estoy un poco confundido, ¿no quieres que Jaune entable una relación con Pirra? Ella asintió con la cabeza. Ren parpadeó, fijándola con una expresión que casi parecía desconcertada. Entonces, ¿por qué? Oh Renly, tienes mucho que aprender en el arte de la guerra, pero no temas, porque la general Nora tiene las respuestas que buscas. Ella ignoró su suspiro y continuó con una amplia sonrisa. Entonces, Jaune va con Cinder rechaza a Jaune y luego boom. Ella lanza sus manos al aire. Pirra regresa y le da un fuerte hombro. Ahora sé lo que estás pensando, pero Nora. Lo mismo pasó con Weiss. Pues sí, pero esta vez no fallará. Porque simplemente obliga a la a hacerlo mejor. Durante varios segundos, Ren no dijo nada, simplemente miró a su compañero de equipo con una mirada de pura derrota. Finalmente suspiró, sacudiendo la cabeza. Ignorando la clara manipulación de las emociones, persuasión. Manipulación, reafirmó Ren. Tu plan carece de un camino claro. ¿Qué pasa si Cinder acepta bailar con él? ¿O incluso desea ir más lejos? Nora no pensó que eso sucedería. Ni siquiera era porque pensara que su líder no lo tenía, simplemente no creía que esta dama Cinder fuera del tipo romántico. Seguro que parecía bastante amable cuando hablaba con la gente en clase, pero cuando entrenaba con Jaune se veía tan acalorada. Una parte de ella se preguntaba cuál era la verdadera Cinder, pero incluso entonces, la chica era de Haven, una relación a larga distancia como esa nunca podría funcionar. Incluso entonces, la todopoderosa Nora tenía una contingencia. Fácil. Weiss nunca estuvo realmente en el juego para estar con Jaune. A Jaune le agradaba, y ella, no. Pirra nunca tuvo que preocuparse por Weiss. Pero ahora, tenemos una competencia real en nuestras manos. Y el espíritu guerrero de Pirra la transformará en un enemigo imbatible en el amor y la guerra. ¿No crees que estás siendo un poco dramático con esto? Ten un poco de fe, Renly, ¿cuándo nos he desviado alguna vez? Preguntó, colocando una mano sobre sus labios cuando él los abrió para responder. Este plan funcionaría. Ella simplemente lo sabía. Estaba condenado. Absolutamente condenado. Cinder lo aplastaría, eso era algo que sabía que sucedería. A veces podía ser muy intensa. Él se detuvo por un momento. ¿Cuándo le tuvo miedo a Cinder por primera vez? Cuando se conocieron, simplemente se sintió bastante incómodo con ella. Sin embargo, no había mucho de qué hablar, ella era la estudiante de intercambio atractiva y hermosa pero distante. Ella era educada, y no en la forma en que lo era Pirra, parecía más molesta que incómoda cuando conversaba con la gente. Se había sentido incómodo con ella desde que se conocieron, pero eso se debía a que pensaba que ella estaba enojada por algo u otro. Después, realmente no sintió nada parecido al miedo.
sus ojos se abrieron como platos. Casi podía señalar cuando Cinder realmente se convirtió en una fuerza de la naturaleza para él. Justo antes de su pelea con Cardin. Después de haber logrado provocar que Cinder fuera golpeado por su espada. Antes de eso, sus peleas eran más bien una sola nota, él pelearía con ella lo desmantelaría casualmente, antes de explicarle qué había hecho mal. Pero ese día, ella se involucró. Lo habían pisoteado y, desde ese día en adelante, la mirada asesina en sus ojos quedó grabada en su memoria. Exhaló y sacudió la cabeza. No tenía sentido pensar en eso ahora, Cinder no siempre fue así, no siempre estaba enojada. Hubo momentos en que ella había sido solidaria, o incluso amable. Últimamente parecía mucho más abierta, sus palabras no tenían el mismo lenguaje florido o líneas sugerentes, en cambio parecían genuinas. Fue ese pensamiento el que lo impulsó a seguir adelante. Encontró al estudiante de cabello negro cerca del borde del pasillo, y aunque la música aún retumbaba con una fuerza resonante, era notablemente más apagada, menos ensordecedora. Estaba agradecido por eso. Sería más fácil hablar con ella de esa manera. Estaba parada cerca de una mesa donde había un cuenco de ponche, una expresión de disgusto se formó en sus rasgos después de haber tomado un sorbo de su vaso de plástico rojo. Ella lo notó acercándose justo antes de que él llegara, una expresión un tanto sorprendida se formó en sus rasgos cuando se volvió hacia él. ¿Jaune? Preguntó retóricamente. No esperaba verte aquí, hizo una pausa, sus ojos moviéndose por su cuerpo de una manera que normalmente lo habría hecho sonrojar. Veo que elegiste no usar vestido esta vez. Perdí una apuesta. Él respondió con las mejillas enrojecidas. Una parte de él estaba sorprendida de que ella realmente supiera todo eso, pero nuevamente se había puesto un vestido en medio de la pista de baile frente a todos. Habría sido difícil no darse cuenta. Sin mencionar que sus habilidades eran increíbles. De todos modos, él gimió ante su sonrisa alegre. Realmente no esperaba verte aquí, ¿dónde está tu equipo? Yo tampoco esperaba venir aquí, dijo con un tono seco, supuse que esta no era realmente su escena. En cuanto a mi equipo, han regresado a Mistral para ver a sus familias. ¿Para ver a sus familias, Entonces, ¿por qué no había ido con ellos? Podría ser que Cinder no tuviera una familia a la que regresar. ¿O que simplemente tuvo una relación terrible con ellos? Ella no era realmente alguien a quien le gustara hablar de ellos, así que supuso que tendría sentido si fueran un tema un poco amargo, pero, ¿estaba sufriendo? Puso cara de valiente si realmente se habían ido todos. ¿Era posible que a ella no le gustara mucho el baile y simplemente decidiera venir aquí porque quería distraer su mente? Lo hacía a veces, cada vez que se sentía mal y simplemente hacía cosas para no dejar que su mente divagara hacia temas más oscuros. Si ese era el caso, entonces, como amigo, necesitaba hacer algo para ayudar, cualquier cosa. Por cierto, no bebas nada del ponche. Dijo con un suspiro, dejando la taza. Tiene un sabor horrible. Y alguien decidió añadirle un toque también, de una manera que lo empeorara. Hizo una mueca, eso también pasó durante el último baile. Al principio realmente no pensó que fuera un gran problema. Hasta que Nora se emborrachó. No se notó al principio, hasta que el equipo finalmente regresó a su habitación, y Nora intentó, literalmente, comerse una lámpara porque quería ver qué tan fuerte se ponía. Vale, y definitivamente no dejaré que Nora se acerque al golpe. Sacando su pergamino de su bolsillo para enviarle un mensaje de texto rápido a Ren, le dio a Cinder una cálida sonrisa. ¿Te gusta esto? Quiero decir, ¿estás disfrutando el festival? Esperaba que eso la distrajera al menos un poco, incluso si su equipo no estaba con ella. Es agradable. Ella dijo, y esas dos breves palabras fueron suficientes para que él supiera que estaba mintiendo entre dientes, incluso alguien tan tonto como él podía verlo con bastante claridad. Así que hizo lo único que podía, lo que originalmente pretendía hacer. Forzando los nervios que amenazaban con desbordarse dentro de su pecho como una inundación en erupción, reprimió toda su ansiedad y en su lugar intentó formar una mirada de confianza en sus rasgos. Luego, el hombre levantaba una mano que antes estaba a su lado y se acercaba a ella mientras una sonrisa aparecía en sus labios. ¿Te gustaría bailar conmigo, Cinder? La reacción fue instantánea, la fuerte máscara que llevaba en su rostro se deslizaría, mientras una expresión de genuina sorpresa se plasmaba en sus rasgos como agua en una botella. Entonces, tan rápido como su sorpresa mostró, la expresión desaparecería, en lugar de una simple ceja levantada en su lugar. ¿Tú, deseas bailar conmigo?
Su voz era hablada con curiosidad más que sorpresa, aunque él podía decir que era algo que ella no esperaba incluso si no hubiera mostrado demasiada reacción vocal. Aún así, la forma en que ella lo miró hizo que sus rasgos una vez confiados se desmoronaran, una mirada de incertidumbre cruzó su rostro cuando sus ojos se apartaron de los de ella. Ese sí, estuvo de acuerdo, frotándose la nuca. Quiero decir, es algo que realmente disfruto. Y como ninguno de nosotros está haciendo mucho, bueno, pensé que podríamos hacer esto. Ella no habló durante varios momentos, lo que hizo que él volviera a levantar los ojos hacia los suyos. Sus ojos como velas lo observaron de cerca, como si estuviera mirando más allá de su mirada color zafiro y dentro de su alma. Ella siempre tuvo esa mirada, una que estaba llena de inteligencia y, a pesar de sus palabras generalmente estoicas, pasión. Capaz de expresar fácilmente emociones de motivación cuando habla de cosas como el combate o un incendio cada vez que parecía disgustada con algo. Ya había sido el receptor de ambas miradas muchas veces. Aún así, tomó su silencio como una respuesta suficiente. Obligándose a alejar la decepción que se abrió paso en su interior, forzó una sonrisa en sus labios y dio un paso atrás. Está bien. No te preocupes por eso, yo solo, Jaune. Ella interrumpió. Bailaré contigo. Él parpadeó y abrió los ojos con sorpresa, mirándola con los ojos muy abiertos. ¿En realidad? Sí. Dijo, mientras una sonrisa tímida se formaba en sus labios rosados. Eso es, si crees que puedes evitar que tus torpes pies pisen los míos. Descubrirás que no soy el compañero de baile más indulgente. Por otra parte, supongo que eres más que consciente de eso a la hora. Él obligó a dejar a un lado el nerviosismo que surgía y, en lugar de eso, le dio una risa tímida. Bueno. No soy tan malo bailando como peleando. Ante su mirada dudosa, él levantó las manos en señal de rendición. La promesa de Ark. Bueno, entonces veremos. Ella habló, bajando sus manos hacia las de él cuando sus dedos se encontraron. Inmediatamente desechó el pensamiento de lo cálidas que se sentían sus manos, o de lo pequeñas que eran dentro de las suyas. Él simplemente le devolvió la sonrisa, atrayéndola hacia su abrazo. Donde trató de ignorar cómo su cuerpo se encendió en calidez, o cómo sus mejillas se enrojecieron a la sombra de las rosas. Bueno, eso es todo amigos. Debo decir que este fue probablemente el capítulo más difícil de escribir hasta ahora, requirió muchas cosas contradictorias para mí y mucho recibí consejos de otros para poder decidir el ritmo adecuado. A todos mis amigos que leen esto, realmente me disculpo por hacer tantas preguntas, Lmao. Pero todo un capítulo no. Algún conflicto entre Adam y Cinder, con ambos claramente teniendo planes que implican la eliminación del otro, el festival llegando a su punto máximo y Jaune pidiendo a Cinder que baile, lo que, por supuesto, estará en el próximo capítulo. He estado viendo Ruby para poder probar mejor ciertas cosas, y debo decir, si bien me gusta la idea de la historia de fondo de Cinders, odié absolutamente su ejecución. Fue contado literalmente en unos 5 malditos minutos y sin ningún respeto hacia ella, literalmente no mostraron casi nada de su personalidad, lo que por supuesto hace que mi trabajo sea un poco más difícil. Dejando a un lado las quejas, estoy haciendo todo lo posible para que esto avance a un ritmo lento pero no demasiado lento. Quiero algo que tenga al menos algo de sentido en la caracterización y que se ajuste a los personajes que estoy escribiendo, además de, por supuesto, tener esto. Sea una historia impulsada por los personajes con un punto de la trama que se está gestando de fondo. En cuanto a lo que han preguntado algunos comentaristas, Cinder no usa ni usará su apariencia contra Jaune por 3 razones claras. 1. Es completamente innecesario, ella no lo necesita cuando pelea con él. 2. Es un rastro que lleva hasta ella, la misma razón por la que no usa medianoche, y finalmente 3. Ese no es el objetivo de su entrenamiento. El objetivo es mejorar la habilidad de los amarillos. En cuanto a Jaune, en realidad ya tengo un plan sobre cómo y cuándo desbloquea / usa su apariencia. Aunque puede usarlo accidentalmente 1 o 2 veces antes de eso. Y finalmente, tus comentarios son mi salvavidas para continuar con este Lmao, todo tipo de palabras y críticas me ayudan a seguir adelante cuando puedo. Así que cualquier comentario es apreciado y les agradezco todos los comentarios que me han dejado. Hasta la próxima vez. Una cosa rápida, se suponía que este fix se actualizaría la semana pasada, pero debido a una semana inmensamente ocupada y a la necesidad de tomar un vuelo, lo pospuse para esta semana.